gracias. La verdad que siempre escuchar a Rochi y a Fer tiene que ver mucho porque nos encontramos en tantos espacios y estamos, esto de lo importante de armar las redes, de contenernos, de ser, sabiendo que todo es colectivo, el amor y también avanzar para la resistencia. Yo solo, no quiero, la verdad que mencionar al legislador y a la legisladora, que son los dos de La Libertad Avanza, pero son personajes que lamentablemente deslegitiman y menosprecian lo que ellos dicen que hacen, que es la política. El acto político está justamente en el acto educativo. Lo que ellos hacen es, son como las aves carroñeras, ¿no? Siempre lo pensamos con Juan Martín fundamentalmente porque hace 11 años que es legislador por distintos partidos. Las únicas veces que ha logrado tener algo de prensa ha sido peleándose con las y los docentes, con la UNTER y con la educación pública. Y lo ha hecho sistemáticamente, repitiendo las fórmulas sistemáticas de que somos no solo adoctrinadores, adoctrinadoras, sino que también los pibes son rehenes, que nadie sabe lo que sabe, la importancia de los tiempos modernos. Así que uno de sus únicos proyectos, uno fue impulsar la educación financiera con lo que implica y con lo que nosotros sabemos de cuestionarlo, y la otra fue el anteproyecto para decretar a la educación como un servicio esencial. Vergonzoso, pero además, cuando fuimos a reclamar a la legislatura, la única respuesta que tuvo el gobierno en ese momento fue la represión. Y en función de eso, pero fue la represión, pero no pudieron sacarla. Porque estuvimos en la calle, porque estuvimos ahí y porque volvimos a decir que la educación es un derecho, enseñar y aprender. Tenemos todo el marco normativo, pero fundamentalmente es un derecho enseñar y aprender para transformar. Los que están hoy lo único que quieren es que retrocedamos, y la educación es la que nos permite dar todos los pasos, y los pasos los damos más contenidos en redes de contención, en redes de amorosidad y en redes de convicción. Así que por eso es maravilloso estar con ellas ahora. Bueno, ya la presentaron a la compañera Silvia Almazán, compañera fundamentalmente, una compañeraza que hace muchos años que nos conocemos, que viene transitando también no solo la escuela, sino también el sindicato. En este momento es la secretaria general adjunta en SUTEBA. Y ella, agradecerles también a las dos Silvias, porque no dudaron al momento en que las llamamos, porque queríamos que estén para compartir con las chicas y con nosotros sus miradas respecto de esto. Gracias, Silvia. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Agregar algo más, estoy en representación de la CETERA, digamos, más allá de mi entidad de base. Pero quiero agradecer a Lua, que la conozco de otros tiempos difíciles y muy duros, allá de los 90, ¿no? Que también nos encontramos en la calle tratando de construir cómo seguir encaminándonos detrás de un sueño y una esperanza de transformación de la realidad de nuestro pueblo en aquella etapa. Agradecer, por supuesto, a la UNTER, a cada compañero o compañera, en esta organización del Congreso que, como plantean en la consigna, es un desafío. Pero señalar el hecho de que estemos aquí me permite mirar mejor y apreciar esa línea histórica de construcción de lucha, pero también de construcción de conocimientos de trabajadores y trabajadoras de la educación organizados y organizadas sindicalmente. Y como quedamos como muy emocionadas acá tomándonos de la mano y en el relato, en el análisis que compartían tanto Fer como Rochi, voy a hacer como un minuto donde nos podamos aflojar
y voy a preguntar, siguiendo esa línea histórica que está allí atrás, ¿quiénes, vamos a decirlo así de manera general, estaban sobre este planeta allá en el año 74 cuando se funda la UNTER? No sean tímidas, las del siglo XX, con mucha fuerza. Muy bien, porque esas compañeras y compañeros son los fundadores y fundadoras desde la organización, desde el trabajo en las escuelas, en la calle, y han protagonizado todas esas luchas. Ahora, las de los 80, quienes estaban ya en este planeta docente y no solo docente, por lo menos en términos generacionales, allá en el año 84, en la primera década de la UNTER. Muy poquititos los que sobrevivieron. Exacto, ahí lo que me dice Silvia, sobrevivientes, ¿no? Sobrevivientes, porque en el medio vamos a transitar esa etapa que no queremos volver a reiterar, por eso tenemos que hacer esta comunicación en términos culturales. En ese paso previo del 74, en el año 73, se va a fundar la CETERA el mismo día, el 11 de septiembre de 1973, cuando el golpe de Estado a Salvador Allende. Así que la primera comunicación de nuestra organización nacional tuvo que ver con la solidaridad y es fundante como principio de nuestra Federación Nacional la vinculación de la educación pública y la construcción de un proyecto político del país justo y solidario, pero también de un continente en ese mismo sentido. Por eso es como muy importante en este registro histórico saber quiénes estamos aquí. Y vamos entonces a los que estábamos en los 90, de los años 90. En el sindicato, como docentes, donde ustedes quieran hacer el corte, cada uno. Yo estaba en los 90, pero no soy de la generación de los 90. Pero me gusta levantar la mano para que todos piensen, para que se sepa que somos de juventudes acumuladas, así, ¿no? Bien, transitaron esa etapa tan dificultosa. Vamos al siglo XXI, 2004. 2004. Vemos así algunas manos. Son los del siglo XXI, la generación que transita la educación pública de este nuevo siglo. Y vamos ahora a la de el 2014. Mayoritariamente los tenemos que aplaudir porque con ellos tenemos que trabajar estos desafíos que nos estamos planteando en esta comunicación intergeneracional de cultura, de conocimientos, de historia, de memoria histórica de nuestras luchas. Bien, como ya estamos ubicados, digamos, a quiénes les estamos hablando y qué cuestiones tenemos que poder retomar, decir que atravesamos, como bien plantea la consigna, un contexto muy difícil, no solo para desde lo provincial, sino en términos nacionales, pero también en términos mundiales, ¿no? No es el mundo que imaginamos la generación del siglo XX dejar plasmado para las generaciones subsiguientes. Mundo atravesado por un capitalismo voraz que lo que hace continuamente es generar procesos deshumanizantes con diferentes estrategias y dispositivos, y lo vemos en estos días como buscan anestesiarnos para que esas consecuencias nefastas de todos sus dispositivos culturales, económicos y sociales no tengamos registro sensible de los mismos, consciente, ni de una mirada crítica. Y nosotros por eso tenemos que traer todo el tiempo estas solidaridades, por ejemplo, con las infancias de Palestina. Si no logramos que Palestina sea libre, será muy dificultoso la construcción de un mundo justo y solidario. Y no corrernos de ese desafío, porque las historias se inscriben colectivamente en las luchas que se mancomunan y los desafíos que se dan los pueblos. Quiero poner esto aquí, más que nada,
como introducción para pensar que muchas veces del lugar que nos quieren desalojar, del lugar que intentan desmantelar, es lo que construimos con la lucha de resistencia de las organizaciones populares, particularmente de las madres y las abuelas, que fue de la recuperación de la democracia. Y traer al presente que en esa recuperación de la democracia hubieron 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, pero hubieron 700 docentes comprometidos con su tiempo histórico y también con que la enseñanza aportara fundamentalmente a la transformación social. Por eso recuperar a Marina Vilte, recuperar fuertemente la historia de Isaura Arancibia, de Requena y de tantos compañeros y compañeras. Y decir por qué lo traemos, porque nosotros también escribimos desde dónde hablamos, desde dónde pensamos, desde dónde situamos la pedagogía que ponemos a disposición y comunicación de las nuevas generaciones, porque lo que tenemos que hacer es recrear, volver a repensar, revisar y construir una epistemología precisamente en esta etapa que represente nuestro pensamiento, nuestra historia y nuestra memoria. Porque está atravesada la ciencia del pensamiento, vamos a decirlo de alguna manera, por distintos procesos de colonización. Y hoy vuelven nuevamente, lo reitero, a intentar desplazarnos de la centralidad de nuestro trabajo, que es enseñar, y que tengamos temor, y que en ese proceso lo que están intentando es censurar las culturas de nuestro pueblo. Están intentando censurar la multiculturalidad, la pluralidad de pensamiento, la pluralidad de formas organizativas, la pluralidad de formas de existir, de vivir, de pensar y de sentir. Y si hay algo que la escuela tiene como desafío precisamente es encontrarnos con esa pluralidad de pensamiento, de cultura y de acciones que recoja la verdadera historia de nuestro pueblo. Hoy estábamos con Marcelo, que también nos conocemos de largas décadas, y él traía unas filminas que decían: venimos de la historia del descubrimiento de América, de la historia del encuentro de dos culturas, pero asumimos conscientemente como pueblo que la fundación de este Estado Nacional se hizo sobre un genocidio y que en consecuencia de lo que no podemos corrernos es de reconocer las diferentes identidades que constituyen nuestra identidad colectiva y las diferentes historias que constituyen nuestra memoria histórica. En ese proceso nos acusan de adoctrinar quienes históricamente adoctrinaron y utilizaron a la educación como parte del formateo de subjetividades, que nos resignáramos a un único destino posible, aquel que está definido por los sectores del poder económico concentrado, aquellos sectores que representaron históricamente e incidieron abortando, produciendo rupturas en los procesos y los movimientos populares. Por eso para nosotros hoy inscribimos esta lucha con coraje y con dignidad, tanto de Fernanda como de Rochi, en esas luchas que recuperan fuertemente esta tradición del movimiento obrero y de los trabajadores y trabajadoras de la educación organizados en la CETERA, y que se da en el marco de una campaña que, si podemos ponerle algún hito histórico, algún hito, empezó allá por el 2015, cuando quien era presidente en esa etapa dijo caer en la escuela pública. Y fue un hecho pedagógico para señalar el inicio de una etapa de desfinanciamiento de la educación pública. Una etapa que tuvo tres características. El desprestigio de la educación pública, la desvalorización del trabajo docente y la deslegitimación de las organizaciones sindicales. Esa doctrina sostenida sobre esos tres ejes intentó recorrer e intenta recorrer nuestro continente cada vez que hay un gobierno con concepciones de derecha
neoliberales o de extrema derecha. Tengamos presente que en Brasil, cuando gobernó Bolsonaro, era palabra prohibida Paulo Freire. Y decían que querían escuelas sin política, escuelas sin historias, escuelas sin Paulo Freire. Se escribió el libro de los 500 años de la historia de Brasil y se eliminó el capítulo que estaba destinado a lo que fue una construcción transformadora de nuestro continente, que fue la educación popular y la historia y la concepción pedagógica de Paulo Freire. Estas estrategias recorren el continente, pero nosotros hemos dado cuenta, a partir de las diferentes formas organizativas y de luchas que venimos desarrollando, las resistencias y cómo aún, más allá del desafío de estos sectores dominantes, la educación pública pervive en la conciencia de nuestro pueblo. Con críticas, con miradas a repensar sobre la institucionalidad de la educación pública, sí. Con miradas a pensar cómo avanzamos en una educación pública, pública porque es gratuita, pero pública porque debe conllevar la concepción de lo común, de lo que es de todos, de lo que es para todos, de un proyecto cultural, de la inscripción de nuestras prácticas pedagógicas también en un arbitrario cultural que tome y considere los saberes de cada uno de los pueblos. Por eso también nosotros retomamos esto de educación pública, popular, y ponemos el acento desde CETERA en la concepción de educación democrática. Democrática que tiene que ver con el trabajo en el aula y con el trabajo institucional, pero democrática en la comunicación que tenemos que hacer a las diferentes generaciones que transitan por nuestro aula del valor de la democracia y de las prácticas políticas y sociales en un sentido de reconocimiento del otro, la otra, el otro, pero también del reconocimiento de lo que esos otros, otras y otros piensan, hacen y sienten. Por eso creemos que lo que viene, el intento de señalarnos en el marco de que no educamos, sino que adoctrinamos, es precisamente como parte de modificar el sentido político de la educación pública, de transformar, como están transformando, la institucionalidad de la democracia a partir del desmantelamiento del Estado, la intencionalidad de modificar e incidir en el proyecto político educativo en términos de la Argentina. Y la demostración es, por empezar, extinguieron o modificaron el lugar de conducción de la política educativa nacional, del Ministerio de Educación a Subsecretaría. ¿Pero dónde la ubicaron? En el Ministerio de Capital Humano. Allí se desarrollan y se conducen las políticas educativas y las políticas sociales. Quiere decir que emblemáticamente o simbólicamente la educación y la política social tienen que estar al servicio de fortalecer el capital. Y nosotros eso lo tenemos que tener en claro para ubicarnos en el lugar del debate con argumentos y con propuestas. Bien, desde ese lugar, ¿quién conduce hoy la educación pública en la Argentina? Carlos Torrendel. ¿Cuáles son los proyectos y los documentos? Hace poco hubo un encuentro nacional de supervisores y se les entregó a cada supervisor de todo el país una netbook y un manual para las supervisiones escolares. ¿Quiénes direccionaron o contienen o sobre qué se basa ese proyecto y de dónde vienen los funcionarios y el propio Carlos Torrendel? De la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Hoy, el sector privado de la educación conduce y define las políticas educativas nacionales. Y son los proyectos de esa universidad los que se intentan universalizar en una mirada y una concepción discriminadora. Nosotros discutimos en la representación que tenemos en CETERA, en el Consejo Federal de Educación Nacional, con la Subsecretaría de Educación Nacional, cuando dijo que becaban a las estudiantes
estudiantes de los lugares más pobres de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, porque las mujeres pobres también podemos ser docentes. Y nosotros lo que tomamos es que los sectores más humildes en nuestro país llegaron a la educación a la universalización de la educación primaria, queremos avanzar en la universalización de la educación secundaria y primerísimas generaciones llegaron a la universidad pública cuando hubo financiamiento y decisión política de que se universalizara el derecho social a la educación. Y esa es parte de la pelea que nosotros seguimos sosteniendo. La defensa de la educación pública se inscribe en ese marco. La defensa de la universidad pública también recupera esa centralidad para nosotros y nosotras. No solo el sentido vinculado a la gratuidad, sino a la responsabilidad indelegable que tiene el Estado Nacional en todo el territorio de garantizar el derecho social a la educación, a través de políticas, pero a través fundamentalmente del financiamiento. El año pasado se subejecutó el presupuesto educativo nacional en un 40%. Quiere decir que a todas las provincias y a todas las escuelas hoy le faltan las condiciones materiales de la complementariedad que tienen que desarrollar los estados provinciales. Entre ellos, también una parte de nuestro salario y nuestras condiciones laborales. Por eso tenemos que ver nosotros en esta creciente malestar social y creciente impacto en el malestar laboral, las responsabilidades que el Estado, el Gobierno Nacional, tienen en estas situaciones, porque son parte de la agenda que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir dándole visibilidad, que tenemos que seguir generando argumentos. Para ir cerrando. Creemos nosotros que tenemos que interpelar todas estas propuestas que se hacen desde el Gobierno Nacional sobre la alfabetización. Primero eran 1 de cada 3 niños y niñas que no leían y no comprendían lo que leían, ahora es 1 de cada 2, y buscan fundamentalmente, vuelvo a decir, seguir generando desprestigio y desvalorización del trabajo docente, de la educación pública, y para nosotros es fundamental que en congresos de estas características lo que hagamos visible es lo que se produce cotidianamente en las aulas y en las escuelas. Ese trabajo comprometido, ese trabajo a conciencia de plantearnos de qué manera planificamos nuestro trabajo y qué nos proponemos en el sentido precisamente de poder generar miradas y perspectivas críticas. Por eso quienes hablan de adoctrinamiento, como bien decían Flor y Rochi, no pasaron por el aula porque nos miran desde el lugar precisamente de la perspectiva de la educación bancaria o de una perspectiva de concepción autoritaria. Nosotros bajamos línea, ¿no? Parece desde una tarima en el aula, y nuestros estudiantes son una tabla rasa que no interpela, que no resuelve, que no propone, que no cuestiona, que no aporta, y no consideran que el aula es un espacio de construcción, un espacio y un tiempo de construcción colectiva de conocimientos. Y desde ese lugar entendemos nosotros el desafío del trabajo de enseñar, el desafío del trabajo educativo en términos fundamentalmente colectivos. Por eso, creemos nosotros que es fundamental que recuperemos fuertemente la defensa de la democracia y la defensa de la educación pública a partir de seguir sosteniendo un ideario que tiene que ver con procesos políticos de una educación emancipadora. Que podamos seguir pensando y desafiándonos y que no nos convenzan que no enseñamos ni nuestros estudiantes aprendan en las escuelas, porque eso lo que genera fundamentalmente es un proceso en el que nosotros decimos contrario a lo que nos planteamos, que es habitar la escuela. No es habitar la escuela solo en sus condiciones materiales, es habitar la escuela con una pedagogía que transforme el origen de cuna de nuestros pibes y de nuestras pibas, que se plantee precisamente el desafío de entender que hay un sentido en la vida
y que ese sentido se construya en el presente para que podamos pensar fuertemente cuál es nuestro futuro. Y que nosotros tenemos que construir decisiones soberanas en este presente para poder diseñar en el aula todos los días, de forma cotidiana, precisamente cuáles son las puertas que tenemos que abrir para diseñar un presente y un futuro mejor. Por eso nosotros decimos muchas veces que cada vez que se abren las puertas de la escuela y las puertas del aula, lo que se pone en movimiento son los sueños de nuestro pueblo. Porque aún así, las familias con mayores dificultades siguen yendo a la escuela con la esperanza de transformar esa vida cotidiana que a veces tiene detrás décadas de explotación, de marginación y de exclusión social y de exclusión educativa. Por eso, dignidad y coraje es todos los días lo que ustedes hacen cada vez que van a la escuela, cada vez que se proponen el desafío de enseñar. Que no nos corran de seguir construyendo conocimiento para seguir comunicando, que la vida todos los días es dignidad y coraje si lo que pensamos es precisamente el sentido esperanzador de procesos colectivos y de procesos transformadores. Felicitar a la UNTER por este trabajo, felicitar, reconocer, valorar a los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro y reconocer e inscribir cada una de estas prácticas, de este trabajo, de estos sueños en la política, en la organización y en el desarrollo de la CETERA y de la educación pública. Nosotros decimos, la escuela pública enseña, resiste y sueña. Estamos fuertemente convencidos que si cuando pasó, para contarles a los que son de la generación del 2014, cuando pasan muchos años y volvemos a encontrar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, y ellos recuerdan un momento en el que fueron felices en la escuela o en el aula, un momento en el que vivieron una experiencia con alegría. Y a veces uno ve esos recorridos de vida, lo dificultoso que fueron. Si vuelven a la escuela para seguir diciéndonos, Señor, ¿se acuerdan cuando tejíamos para poder pensar formas colectivas? No dicen ellos formas colectivas, pero dicen, ¿se acuerdan cuando tejíamos? Nosotros lo que queríamos era con el tejido pensar formas colectivas de organizarnos. Ellos decían, ¿se acuerdan cuando? Y usted, soy una maestra, muchos años soy directora de escuela primaria, pero muchos años maestra de los primeros grados. No vuelven a la escuela para decirnos, qué bien, nos enseñó desde la perspectiva constructivista a leer, a escribir, o desde la conciencia fonológica, o nos enseñó matemáticas. Vuelven para decirnos qué felices que fuimos mientras transitamos la escuela. Felicidad, alegría, solo se logran con coraje y con dignidad colectiva. Bienvenidos a la continuidad de esa lucha. La verdad que me quedé con varias cosas, pero es eso, uno rememora, creo que todos, ¿no? El primer momento o el primer momento en que pisamos un aula y cómo se nos dio vuelta la vida con eso. Si nosotros podemos transmitir a nuestros estudiantes eso mismo en un instante de clase, creo que empezamos a construir ternura y muchísimo futuro. Gracias, Silvia. Perdón, iba a agradecer, pero no contábamos la historia, creo que merece que la contemos, porque hacia fines de los 90, cuando la desocupación y la pobreza y la indigencia crecía, tuvimos niños 70% debajo de la línea de pobreza y los padres perdían el trabajo y estaba la simiente de las organizaciones sociales. Acá hay una historia de cortes de ruta y de luchas.
los niños y niñas tuvieron que salir a marchar por el país. Y con Lua fuimos parte de esas luchas y de acompañar y de seguir aún en ese contexto, pensando y proponiéndoles que la alegría, más allá que el sistema político y económico los hubiese desalojado de la vida con sus familias, porque esos niños y niñas que marcharon no podían estar viviendo con sus familias, enseñarles que estaba la posibilidad de adultos que se desafiaban a seguir acompañando sus trayectos de vida. Por eso quiero reconocer en Lua ese compromiso histórico con las infancias y las adolescencias. ¡Te queremos, Lua! Muchas gracias. Pasan esos momentos así. Gracias. Bueno, le voy a presentar a Silvia Barco, porque si no nos vamos a emocionar todos acá y esto va a ser un desastre. Gracias. Bueno, qué difícil, porque experiencia, lucha, militancia y acá, ¿no? Los legados, porque aquí con distintas generaciones y en el mismo lugar, no nos han vencido, ni nos van a vencer con ustedes aquí, ¿no? Bueno, gracias, mi querida Unter, gracias por estos congresos, por abrir siempre el encuentro colectivo, la posibilidad de pensar juntos y juntas, pues así pensamos mejor. Una emoción enorme de estar con Silvia, con las chicas, con ustedes. Un privilegio. Yo voy a seguir la línea del análisis en relación con mis compañeras, ¿no? Porque estamos ahí, pero me voy a parar, como ustedes, los que me conocen, desde el campo de las políticas educativas, para plantear algunas cuestiones, una abertura para seguir dialogando. Sin la inscripción, ¿no? Estamos en momentos, algunos dirán tercera ola del neoliberalismo, estamos en momentos, como dice Nancy Fraser, de un modelo de capitalismo salvaje. Es un modelo que nos expropia la propia vida, las condiciones materiales y simbólicas para vivir una vida digna. Es un capitalismo que avanza por desposesión de las tierras de los pueblos originarios, desposesión del reconocimiento por políticas de cuidado, desposesión de nuestros bienes naturales, desposesión de nuestros bienes comunes, desposesión de la dignidad y ahora desposesión de la posibilidad de pensar en clave de igualdad, justicia, emancipación. Es neofascismo. Y el odio es una estrategia de gobierno. Hay que construir al enemigo para destruirlo. Las mujeres nazifazis, los terroristas de los pueblos originarios, la docencia, que somos todos unos vagos y además ahora adoctrinamos. Hay que construir. Esto le llaman la batalla cultural. El negacionismo que llega a los niveles de justificación del terrorismo de Estado. Dentro del negacionismo, los grupos de memoria completa, como la vicepresidenta, que es toda una política de enajenación y es una política que busca conculcar la historia, la memoria, la posibilidad de pensar en clave de las luchas que han hecho posible nuestros avances como pueblos en el terreno, en muchos terrenos y en el terreno de la educación pública. Esa línea histórica es una historia
historia de luchas. Entonces, las tendencias que ahora se agudizan en este marco son tendencias que vienen desde el terrorismo de Estado. La privatización es una política educativa, es, como lo señalaba Silvia, es instalar en el ámbito de las decisiones fundamentales, no solamente dejar que los agentes privados pongan escuelas privadas, no es todo eso, es instalar en el ámbito de la propia construcción de la política educativa a los agentes privados para que tomen las decisiones respecto del currículum, de la formación docente, de los programas de alfabetización, de ahora un nuevo comunicado, ayer lo leía, van a transformar la escuela secundaria, y entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. Y una de la escuela, como unidad de esa transformación, tiene que ser inteligente, es el mismo discurso que podemos rastrear y podemos historizar, pero avanzan. Por ejemplo, en el proyecto que están presentando, se pueden organizar las aulas y los grupos escolares hasta por condición socioeconómica. Volvamos a la dictadura, las aulas de los lentos, las aulas de los rápidos. ¿Sí? Busquemos. Sí. Entonces, la privatización, la mercantilización, esto es un conjunto de medidas políticas educativas de generación de beneficios para las corporaciones privadas, y hacen del espacio de la política social, que ahí está la educación pública, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos exigibles, lo hacen un ámbito de la esfera mercantil. Privatización y mercantilización. Tercera medida de política educativa, seguir con el capitalismo de plataforma. Como no podemos pensar, los contenidos, los formatos, etcétera, vienen de las agencias que producen contenidos y nos dicen qué hacer, enajenando fundamentalmente nuestro trabajo, y que no podamos ser protagonistas en el diseño, en el control y en el seguimiento de nuestro trabajo, que son las condiciones fundamentales para enseñar en clave de escuela pública, de educación emancipatoria y de educación que reconozca al sujeto que aprende como un sujeto de derecho, reconociendo la igualdad como punto de partida de esos sujetos de derecho. Capitalismo de plataforma, sustituir los formatos y las formas escolares por formas tecnológicas de innovación educativa, entre comillas, y pedagogías tecnocráticas de formación en habilidades blandas, la pedagogía de las competencias, aprender determinada destreza o determinada habilidad para aplicar en un contexto específico y frente a un problema específico. Cuando me cambia el contexto, cuando me cambia el problema, me tengo que ir a buscar otra competencia, a ver qué agente me lo da. Pedagogía de las competencias, pedagogías tecnocráticas, los proyectos Martín, que además le mandan los documentos, porque caramba, ya lo conocíamos antes que él. Copiadísimo, el emprendedurismo, aprende a salvarte solo, con algunas competencias, busca en el mercado de ofertas educativas la oferta que te convenga más. La educación financiera, cuestión de que avances que incluso se quiere introducir, y esto también lo planteó Martín, en el nivel inicial, a partir de la sala de 5 años, para que aprendas a conformarte como un sujeto emprendedor con una lógica especulativa donde el otro no existe. Ministerio de Capital Humano, ahí están las políticas. ¿Y qué es el capital? ¿Por qué Ministerio de Capital Humano? Volvamos, y acá voy a citar a varios perros de Milei, que no sé si viven. Capital humano es un concepto que acuñó Alfred Schulz, economista, que después es uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, ya en la década de 1950. Es una
de capital, y así entienden a la educación, una forma de capital que se acumula mediante la adquisición de habilidades y destrezas que tienen valor económico y que por tanto son intercambiables en el mercado, coherente con la educación como mercancía. Es decir, la educación entendida como las competencias y destrezas que da la educación en términos de su valor de intercambio, para nosotros la educación, no de su valor de uso, diría Marx. El otro comprometido con el capital humano y también la lógica, ¿no? Los teóricos, entre comillas, que están a la base del modelo de políticas educativas para nuestro país. Y comprometo la jurisdicción nacional y la provincial. Milton Friedman, Escuela de Chicago. Milton Friedman sostuvo, y esto es lo que se trae, Milton es otro perro, Sistemas de Educación Pública en la Libertad de Elegir, un libro de Milton Friedman, dice, el sistema de educación pública es una isla de socialismo en la sociedad de mercado. Una isla de socialismo en la sociedad de mercado. Todo lo colectivo, lo público, ¿sí? Todo espacio de filiación común, de lo común y del orden de la justicia es socialismo, y por definición, como es socialismo, es autoritarismo. Y hay que erradicarlo. Milton Friedman también, que está ahí en marcha hacia los padres que mandan a sus hijos a las escuelas privadas, el sistema de vouchers o bonos educativos. Viene de Milton Friedman. Ahora, hay una concepción racista. ¿Por qué? Voy a citar a Milton Friedman. Dice, hay que dar los sistemas de bonos. La idea, la utopía de Milton Friedman es acabar con la educación pública. La del Ministerio de Capital Humano también. ¿Sí? Entonces, si instalamos un sistema de bonos que se dé a los padres de familia, ¿sí? Que puedan con ese bono buscar una oferta educativa para sus hijos, ahí los padres, cito a Friedman, van a tener libertad de elección y control sobre la educación de sus hijos. ¿Sí? Hay toda una construcción de que los padres, las familias, sean controladores y controladoras de nuestro trabajo. Padres e hijos son consumidores de la educación. Y fíjense el contenido racista, clasista. Milton Friedman dice, y lo cito, si el vale no le alcanza, va a tener que poner un plus para comprar la educación. Pero eso está bien. Un modo de lograr mejora en los aprendizajes, en especial para los que están más atrasados, es dar a todos los padres un mayor control sobre la educación de sus hijos, similar al que tenemos los que pertenecemos a las clases de ingresos más elevadas. Queda claro, ¿no? Milton Friedman, Schulz. El otro es Murray Rothbard, y ahí está el tema de los derechos humanos. ¿Recuerdan ustedes o han escuchado cuando se dijo que un diputado también de La Libertad Avanza, que si el padre necesita en el taller al niño, que lo saque de la escuela, no hay ningún problema? La privatización de las calles, ¿sí? Bueno, eso es Murray Rothbard, La ética de la libertad de 1995. ¿Sí? ¿Qué dice Murray Rothbard? Que no se puede pensar en clave de bien común ni de justicia social, y que los derechos humanos son fundamentalmente y estrictamente derecho a la propiedad y derecho a la propiedad de sí mismo. Por eso ese padre, como propietario del menor, puede hacer lo que quiere. Porque todo este es un pensamiento que critica la obligatoriedad escolar.
llegan atrás, si uno lee la Ética de la Libertad para ver de dónde viene lo que viene, llegan atrás del reconocimiento de los derechos individuales y las libertades clásicas del liberalismo político. Llegan atrás de esto, pidiéndoles permiso. Cito a Murray Rothbard. Dice, no hay derecho a la libertad de prensa. Vean lo que está pasando con el periodismo. No hay derecho a la libertad de prensa. Sí, sobre la base del derecho a la propiedad, hay derecho a escribir, publicar un folleto y venderlo a quien quiere libremente comprarlo. Y el otro teórico que tiene que ver con la erosión, con la desconsolidación, que lo señalaba Silvia, con la erosión del propio orden democrático, aún del Estado de Derecho, ¿sí? Del liberalismo clásico, si quiero. El otro es Friedrich von Hayek. Estos que estoy nombrando, Friedman y Hayek, fueron asesores de Pinochet. Hayek fue asesor de Margaret Thatcher, y Hayek, en plena guerra de Malvinas, aconsejó a Margaret Thatcher bombardear la ciudad de Buenos Aires. Están los diarios de la época. Dice Hayek, la democracia es un método que permite renovar periódicamente los líderes, pero agrega, hay que entenderla como una máquina de fumigar. A veces sirve y a veces no sirve. Y si la democracia amenaza la libertad del mercado, hay que apartarla. Negacionismo y memoria completa. Las denuncias. Esto se ha trabajado mucho en los talleres. Y esto se instala en esa crueldad y en esa brutalidad y en esa expropiación de condiciones materiales y simbólicas de vida digna que entran cotidianamente a la escuela. Estoy hablando de las desigualdades. Este es un régimen neofascista con una política concreta de producción, reproducción e incremento de las desigualdades, que tenemos que entenderlo como desigualdades múltiples, como un régimen de desigualdades múltiples. Las históricas de la relación capital-trabajo, de clase, etnia, género, son desigualdades múltiples. Si tengo o no tengo acceso a la información, si tengo o no tengo acceso a la tecnología, a la internet, régimen de desigualdades múltiples. Y el otro problema es que se esfuerza el régimen por hacer que la desigualdad se viva como una condición individual. Entonces, caramba, soy así porque yo no tengo condiciones, no puedo, los padres no se esfuerzan, no me da la cabeza. Y entonces hay otra política para a ver si aprendemos. El orden meritocrático desde las escuelas. Ahí se juegan toda una política centrada en la evaluación, en la medición de resultados y de desempeños. Porque es la meritocracia la que puede legitimar la desigualdad. Bueno, mira, si yo tengo mejor ingreso, más recursos, es porque he hecho mérito. Y las desigualdades sociales quieren ser explicadas como desigualdades escolares. Y esto es lo que la escuela pública y el trabajo docente van a impedir. Tienen que seguir impidiendo. Si quiero seguir con las políticas educativas, recomiendo leer en profundidad el proyecto, los artículos específicos de educación en el proyecto de ley base para la libertad de Sí, porque a pesar de que hay alguna reformita en el Congreso, en realidad esto avanza. Esto avanza en estas medidas parciales del Ministerio de Capital Humano. En ese proyecto de la ley base vamos a encontrar
que la política eje es la medición de resultados y de desempeños a través de un sistema de evaluación estandarizada. Ahí avanzan, no solamente con las evaluaciones que han venido siendo, sino con evaluaciones más recurrentes y periódicas de la lectoescritura, avanzan con y ahora lo retoman en la reforma que quieren hacer de la escuela secundaria, en tomar un examen al final de la escuela secundaria, como en Chile, como en otros países. O sea, la estandarización, la medición como política central. La introducción de lógicas mercantiles en el sistema educativo, los cuasimercados, avanzan en indicar, porque además se quiere reformar hasta la ley de cooperadoras escolares, haciendo que las escuelas, para poder obtener recursos, puedan vincularse a compra-venta de servicios, ¿no? Los cuasimercados, como dijo Stephen Ball, Whitty, los cuasimercados, con un mínimo y pobre financiamiento total, procurarse los recursos para poder seguir funcionando. La otra cuestión central en ese proyecto y que quieren avanzar es, mientras avanzan con la utopía de una sociedad sin escuelas y sin docentes, ¿sí? Porque esa es la utopía neofascista, lo que proponen en esa ley base, y creo que en cualquier momento puede seguir avanzando, es que la educación virtual o híbrida se proponga a partir luego del primer ciclo de la escuela primaria, cuando hoy la ley de educación nacional es bien estricta respecto de mayores para la educación superior y en casos especiales si las jurisdicciones lo deciden. Ley de educación va, la ley esa, el proyecto de ley. El proyecto de ley que trajo Martín para acá también, la educación como servicio esencial, estratégico, vieron, cambia el paradigma. La educación aquí, para nosotras, y esta lucha, es un derecho humano fundamental. Colocarla en el lugar de los servicios, eso es privatización y mercantilización. Negacionismo y adoctrinamiento, ahí tiren contra la escuela, y tiene que ver con: es peligroso pensar, hijito, es peligroso. ¿Recuerdan? Bueno, son todos muy jóvenes, la cantata de Santa María de Iquique, ¿no? Y aquí están las compañeras de Fisque, que son un ejemplo. También la situación didáctica de las compañeras que pusieron ahí como documento probador del adoctrinamiento es un ejemplo de situación didáctica, y lo hemos repartido y recorrido para que lo tomen como ejemplo en las cátedras. Sí, ¿qué docentes adoctrinan? A ver, ¿qué trabajadores y trabajadoras de la educación adoctrinan? Seguramente muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque embaten la lógica de una educación al servicio del pensamiento débil. Lo que el neofascismo quiere es formar en el pensamiento débil, en la privación cognitiva, en la expropiación del conocimiento, para formar una subjetividad neoliberal de un sujeto competitivo, adaptado, que se acomode al orden, y de pasiones tristes, como diría Duvet, de odio, de resentimiento, de que el otro no me importa, que se arregle solo, pasiones tristes, cuando desde este lugar nosotros unimos sensibilidad e inteligencia, amorosidad, políticas de cuidado y políticas de derecho a la educación. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de pensamiento débil? Ustedes son subversivos. Es decir, yo voy a reivindicar el concepto de subversión, porque en realidad subversión, si voy a Gramsci y voy a Bourdieu,
es ejercer la crítica sobre lo que está haciendo para construir una estrategia en clave de justicia, dignidad e igualdad. Subvertir. Es decir, lo que han hecho las compañeras son un acto de subversión cognitiva, que nuestros estudiantes puedan preguntarse e interrogar lo que si no tienen la escuela pública y docentes como ustedes no podrían hacer. Entonces, el pensamiento débil es el pensamiento que trivializa y reduce la vida en todos sus aspectos. Trivializa el lenguaje, le quita el potencial, la fuerza, el significado semántico. Priva al sujeto de operaciones fundamentales de pensamiento. Priva al sujeto de argumentar. Quieren privarnos de argumentar, de relacionar, de contrastar, de imaginar, de inducir, de deducir, de imaginar, de ejercer la crítica, de emitir juicios y de reflexionar. Ese es el pensamiento débil, es el pensamiento privado de esas operaciones de cognición superior. Y es el pensamiento funcional a procesos de adaptación crítica, ¿no? Adaptación a crítica. ¿Cuándo me adapto a críticamente? Cuando naturalizo el orden social. Por eso la persecución también allá que compartíamos con la compañera. Cuando naturalizo el orden social. Las cosas están así. Las cosas no, cuidado, las cosas no son así, están así. Y hay que explicarse la cadena de causalidades, por qué están así. Texto y contexto, historia, memoria. Es un pensamiento funcional, y acá voy a traer, y la causa que produce adaptación, que es un mecanismo de sometimiento por su efecto de dominación ideológica, como dice Terborn, la adaptación es un efecto de sometimiento por su efecto de dominación ideológica, se encuentra en una determinada distribución social del conocimiento y de la ignorancia. Acá nos quieren arrojar a una escuela, a lo que quede de la escuela, que en clave de pedagogías tecnocráticas se quede en el terreno de la ignorancia. Y este tema de pensamiento débil lo quiero ligar a los tiempos de posverdad. ¿De qué hablo cuando hablo que esto es una época de posverdad? Primero, es un tiempo en que la autoridad de las ideas, posiciones y creencias se esgrimen respecto del discurso condicionado por la identidad del que enuncia. Yo creo respecto de la identidad del que enuncia. Estos son los del sindicato que vienen siempre, no creo, porque defienden a los vagos. Estos son los terroristas mapuches, su discurso de legitimación de su tierra, de sus derechos, no. Entonces, por eso el odio y construir desde ese odio como estrategia de gobierno para limar, para destruir la identidad de los que enunciamos. Este es un búnker, este es un planeta, ¿sí? Esa es una condición de la posverdad, por eso la importancia de las enseñanzas en clave de pensamiento complejo y ejercicio de la crítica, de subjetividades crítico-reflexivas. Si no se forman en la escuela, ¿dónde? Para la mayoría de nuestros pueblos, para nuestro pueblo. ¿Dónde si no en la escuela esa subjetividad crítico-reflexiva? Y la posverdad, que tiene que ver con otra cuestión y que es la planificación didáctica, por eso no adoctrina, es que la posverdad es un episteme que abandonó los criterios convencionales de prueba, coherencia interna y búsqueda de datos. Prueba, coherencia interna y búsqueda de datos. La posverdad
en el pensamiento de la posverdad están vedados los argumentos, los hechos y los datos que están presentes en la planificación didáctica de ustedes. Hechos, argumentos y datos. Quiero destacar esto, pensamiento débil y episteme de posverdad, para decir que estamos en las antípodas, que sí, hay que seguir planteando la metodología. Estamos en el campo de la escuela pública como ese lugar que nos queda de humanidad para construir la humanidad que nos quieren negar. Estamos en el campo del derecho humano fundamental y del derecho social exigible. Derecho social exigible. La educación también es un derecho de prestación. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública. La educación es un bien común, es un bien universal, es un bien público. Es un acto político de filiación, de justa distribución de posibilidades. Nos inscribimos desde las antípodas de este régimen, en el paradigma crítico de los derechos humanos. ¿Y qué vamos a entender por paradigma crítico de los derechos humanos? Los derechos humanos, como la educación, siempre son necesidades sociales objetivadas. No son privilegios. No son necesidades sociales objetivadas y siempre se han conquistado como producto de las luchas de los pueblos por la emancipación política y social. Y en clave de derechos humanos y paradigmas críticos, y ahí está la compañera con la que hablamos, nosotros sí en las escuelas públicas sabemos hacer un uso ejemplar de la memoria. Y ahí cito a Todorov. ¿Qué es un uso ejemplar de la memoria? Es apropiarnos de las experiencias del pasado, extraer de ella lecciones informadas que nos permitan comprender lo que estamos viviendo hoy, ponerlas en relación con las injusticias sufridas para luchar contra las injusticias del presente. No nos quedamos en el pasado. Junto a derechos humanos, paradigma, la otra cuestión que para mí es soporte de la educación pública es una concepción plural de justicia. Justicia educativa, justicia curricular y justicia en la participación. ¿Qué entiendo por esto, no? Bueno, hay un desarrollo de un paradigma de la justicia social como paradigma de complejidad que comprende la distribución y redistribución de los bienes a los cuales tenemos derecho, las políticas de distribución y redistribución, las políticas de reconocimiento para luchar contra la dominación cultural. Reconocemos al otro, a la otra, como un igual y un diverso en la condición humana. Y las políticas de participación, de ser parte en ese lugar común que es la escuela pública y participar. Democracia educativa, ¿no? Y aquí podemos seguir hablando. La justicia educativa se compromete con una política de distribución y redistribución de herramientas culturales, de herramientas teóricas y metodológicas para ser protagonista. La justicia curricular se compromete, por eso el Bolsonaro sen política, ¿sí? Escola sen política, y acá también, acá sin adoctrinamiento. La justicia curricular se compromete con educar y enseñar desde los intereses de los que sufren las injusticias. Las cuestiones de género de las mujeres, las cuestiones de las tierras y los territorios de los pueblos originarios, desde los intereses de la clase que vive del trabajo. Ahí hay justicia curricular. Y la enseñanza es un acto político y pedagógico de justicia. ¿Por qué? Y acá voy a tomar a Rancière. La enseñanza, que ustedes enseñan, es una actividad sensible
que rompe, que tiene potencialidad para romper con la configuración natural de estereotipos, ¿sí? O de futuros asignados previamente, ¿no? Este le da hasta acá, la enseñanza descoloca todo eso, ¿sí? Hace ver lo que no tiene legalidad ni legitimidad, hace oír, hace construir protagonismo de los sujetos de derecho. Entonces, para ir terminando, el camino además es, con estas coordenadas, me parece, entendiendo que nuestro trabajo, nuestras prácticas de enseñanza, nuestras prácticas pedagógicas, por definición son colectivas, es un trabajo colectivo, es un trabajo de organización, de planificación, de debate, de discusión. Es un trabajo donde nos tenemos que apoyar y además animarnos a meter la pata y a la risa, como dice el poeta. ¿Sí? Animarnos a meter la pata y la risa, como dice Machado. Nuestro trabajo se desarrolla en una escuela, en ese espacio físico y simbólico de vínculo con el conocimiento. Es la escuela para la mayoría de nuestras infancias y adolescencias, juventud. Es la escuela en donde nos conectamos con otros iguales en la condición humana y diversos en sus identidades personales y sociales. La escuela reconstruye estos vínculos que están tan afectados, legitima lo que es delegitimado, hace oír lo que no es escuchado, visibiliza lo que es negado. Ahí está la escuela, no hay otro lugar. Es un trabajo en territorio, bueno, hay mucho más, pero se nos va el tiempo, perdón. Y déjame terminar. Y la praxis, la práctica educativa es una práctica por definición de producción, es trabajo y es trabajo productivo. Es un trabajo, es una práctica que permanentemente, digamos, está interviniendo entre la teoría y la práctica, entre las lógicas disciplinares o del cuerpo de conocimientos que seleccionamos, con las posibilidades de apropiación de parte de estos sujetos a los que estamos enseñando. Y tiene que ver, además de triangular esas dos dimensiones, tiene que ser práctica situada en territorio escolar, con este grupo. Yo volví a leer mucho Adorno en estos últimos tiempos. Adorno en un texto maravilloso que recomiendo, doloroso pero necesario, La educación después de Auschwitz, dice: el imperativo pedagógico de hacer moralmente insoportable Auschwitz para que no se repita está en la educación. El imperativo moralmente insoportable. Yo diría, está inmoralmente insoportable, está el imperativo ético en la educación si hacemos moralmente insoportable la desigualdad, la injusticia, la represión. ¿Por qué? Porque en el campo de la educación es donde se forman las subjetividades. Entonces, si vamos en el camino de las subjetividades críticos, reflexivas, es tiempo de esperanza, que no es pura espera, ¿no? La educación es una herramienta cargada de porvenir justo, de igualdad y de dignidad. Y ahí en esa línea histórica hay una historia en este sentido. Cuando en épocas de fundación de la UNTER discutíamos y fuimos una de las primeras organizaciones de base en definirnos como trabajadores y trabajadoras de la educación, como parte de la clase que vive del trabajo.
pedagógica cuando los que sobrevivimos y vuelta a armar la UNTER militamos la producción curricular con participación genuina en la construcción de diseños, porque no podíamos seguir con esos planes y programas dictatoriales. Cuando la UNTER se plantó firme y dijo a reincorporar a los compañeros y compañeras, pero reconocerles la antigüedad, y así nos pudimos jubilar. A una UNTER que se puso a definir la escuela infantil, ya con el recupero del régimen, y que avanzamos en la producción de diseños curriculares para la escuela infantil, los jardines nucleados y la reivindicación de que la educación inicial sea reconocido como estructura del sistema educativo con carácter pedagógico. La escuela secundaria, el ciclo básico unificado y el ciclo superior modalizado, la legislación de la educación, enfrentar y correr, en cada pueblo, en cada lugar de la provincia para que no avanzara la ley federal. Hay una historia de luchas, compañeros, pero que es la lucha de la calle, la lucha todos juntos, pero también la lucha que significa producir otro conocimiento, producir otras subjetividades, hacer política educativa y hacer pedagogía política y didáctica crítica. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las chicas se quedan, nos quedamos todas por acá y vamos a seguir con la otra mesa, pero solo para cerrar pensaba en esa línea histórica que hay tantas historias y hay tantas luchas y hay tanto debate y hay tanta construcción colectiva. Así cuando ustedes empezaban a discutir los diseños curriculares, y los diseños no solo los diseños curriculares, cuando íbamos construyendo desde la construcción de la clase, desde la idea de lo que pensamos, hasta la discusión de diseño curricular, nosotros hoy podemos decir, por ejemplo, que hace pocos días se aprobó el diseño curricular de las escuelas de jóvenes y adultos, por lo menos la primera parte, que es la parte fuerte, la pedagógica, la política pedagógica, y está pensando donde discutimos mucho y peleamos muchos años, y en función de eso yo me decía, ese diseño curricular que logramos que esté responde a una historia, responde a las historias de lucha, a las de compromiso, pero además porque tiene la capacidad de volver a pensar que la escuela no solo es libre, no solo es laica. La escuela tiene que tener una educación decolonial, antirracista, feminista, ambiental e inclusiva. Y todo eso está en ese diseño. Y es producto también de un trabajo colectivo con las instituciones, con la escuela, con el sindicato. ¿Va a tener mucho más cuando empiece a andar? Sí, pero hemos plantado bandera. Y eso es parte de todas las historias que vienen atrás. No es el último que llegó, sino todos los pasos que se dieron. Así que muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por el silencio que fue amoroso.